Originalmente esta conversación que vamos a tener ahora, 7:36 minutos de la mañana con nuestro invitado, iba a tener que ver, y lo hablaremos, sin duda lo vamos a hablar, pero iba a tener que ver más con que las empresas ahora pudieran importar y comercializar combustibles, incluidos diésel y gasolina. Y repito, de eso vamos a hablar. Pero vamos a partir de uno de los últimos puntos que conversamos ahora con Ramón José Medina, producto de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia y de dos titulares que se desprenden de ello y que compartimos el día de hoy en el programa. Por una parte, el Nacional nos dice que la Casa Blanca advirtió al gobierno de Nicolás Maduro este lunes que tiene como límite hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición antes de que Estados Unidos tome decisiones sobre sanciones. Pero es que ya confirmado nos tiene que se conoció que el gobierno de Estados Unidos, a través de la OFAC, ya revocó la licencia que había otorgado a Minerven para transacciones con oro, principalmente en el mercado mundial. Decisión tomada. Con esto le damos la bienvenida a nuestro invitado, Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía. Andrés, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás? Gracias, Román, para ti, tu radio escucha y por supuesto a tu equipo de producción. ¿Cómo recibes esta información? Mira, ya fíjate que desde el mismo sábado, un día después que se dio a conocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, hubo un señalamiento del Departamento de Estado y obviamente hay un conjunto de licencias que fueron otorgadas prácticamente el mismo día que se firmaron los acuerdos de Barbados. Una es la que tú haces referencia en el caso de Minerven, pero también está, quizás la más importante de todas, es la licencia general número 44 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que justamente flexibilizó muchos aspectos desde el punto de vista de petrolero y en lo cual también tiene que ver, por cierto, los combustibles, que lo vamos a hablar más adelante. Sí. Entonces, una de esas licencias fue la que se le otorgó a una filial de la Corporación Venezolana de Guayana, como es Minerven, que es una filial desde hace muchos años y está a cargo de todo lo que tiene que ver con la explotación del oro, principalmente en el estado Bolívar. Para el gobierno del presidente Maduro era fundamental esa licencia, porque recordarás que buena parte de las transacciones, de las operaciones auríferas, todo, se venían haciendo y buena parte del fortalecimiento incluso o intento de fortalecimiento de reservas internacionales apuntaba a tratar de incrementar y dar incentivos para la explotación aurífera. El problema era que había mucha informalidad, muchos aspectos opacos dentro de eso y eso ha llevado también a algunos aspectos de inseguridad también en la zona y esa licencia en cierta manera permitía ir formalizando y dándole orden a esa explotación. Al hacerse esta revisión que se da a conocer ayer principalmente, ya es un hecho porque la OFAC ya la emitió, ya ni sencillamente volvemos a un esquema en el cual para cualquier inversionista o plantearse hacer operaciones con Minerven generan dudas. Puede ser que sigan existiendo como se han realizado previa a esa licencia el año pasado, a esa autorización, pero obviamente aquí tenías la gran ventaja que podías operar ya de manera transparente y con la autorización del gobierno de los Estados Unidos en ciertos aspectos. Hay otras licencias también no vinculadas al petrolero, por ejemplo, la que se le dio a Conviasa, es decir, todo el tema de ciertas autorizaciones vinculadas a la deportación de venezolanos que están en situación irregular en los Estados Unidos. Es decir, hay una serie de medidas que eventualmente entraron dentro de ese paquete del acuerdo de Barbados y que podrían entrar en revisión teniendo como punto último la 44, que es la más importante de todas, porque es una ampliación de lo que ya se había hecho en noviembre del año 22 exclusivamente con Chevron. Ahora esto, visto en retrospectiva, es como una bocanada, es como un último aliento, respiro, suspiro. Es decir, cuando acá los economistas que han pasado desde finales del año pasado y los primeros días de este año 2024 hablan y coinciden casi todos en una proyección de crecimiento económico que ronda 10%, sí, condicionado siempre, si se mantiene la flexibilización de las sanciones, pues estarán revisando ahora otra vez el impacto que esto pueda tener. Claro, lo que pasa es que también el contexto geopolítico y económico ha cambiado con las guerras, ¿no? Y entonces tú tienes un Estados Unidos que, está buscando por dos aspectos. Uno, el tema energético. Claro. O sea, por más que Estados Unidos esté produciendo petróleo, las cifras del propio Departamento de Energía te siguen revelando la relevancia que tiene el petróleo venezolano. Sí. En segundo lugar, Estados Unidos, y lo han dicho sus voceros en las distintas declaraciones, es decir,
han cuestionado lo que fue la política de sanciones porque fue dejar el espacio para que avanzaran aquí Rusia, así fuesen temas políticos, pero por ejemplo en el caso de Irán, que jugó un rol relevante en un momento dado en el suministro de gasolina y en ciertos proyectos de inversión. Entonces ese espacio Estados Unidos tampoco lo quiere perder. Y eso explica, digamos, aquí hay dos posiciones que tú te consigues dentro de lo que se dice en Estados Unidos y lo que se dice aquí en Venezuela. Y hablo estrictamente no de lo político, de lo económico. Sí. Es decir, quienes consideran que sí, que Estados Unidos en abril podría revertir esa licencia y volver al esquema o incluso retroceder mucho más, porque incluso hay gente que todavía te dice que hasta podrían revisar la de Chevron, o quienes te dicen, conocedores del mundo energético o dentro del ámbito económico, por ejemplo, una declaración que daba el nuevo presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, Horacio Bellutini, que él no cree que se van a revertir las sanciones por esas necesidades energéticas. Entonces, el problema para Estados Unidos es que ya no estamos en la misma circunstancia del año 2018, estamos en otra desde el punto de vista energético y desde el punto de vista geopolítico. Hay un tema también que hay que agregarle, el tema electoral de los Estados Unidos, en el cual no me voy a meter, pero si uno ve estrictamente el tema energético, hay una realidad de recomposición que justamente no es la misma que se tenía hace 4 años. Entonces, en ese sentido, estarían esas dos posiciones. Sí, se puede revisar, pero es decir, a Chevron no le interesa, por ejemplo, y estoy seguro que Chevron no va a permitir que le reviertan la licencia. Se firmaron unos acuerdos de avance con la francesa Maure Lampron y con la española Repsol, y posiblemente podrían venir otros más. Quizás ahorita lo que va a ocurrir es que se frenen, incluso por parte del gobierno, nuevos acuerdos como los que se firmaron a finales del año pasado con Maure Lampron o Repsol. Pero en todo caso, a Repsol no le va a interesar para nada que volvamos al esquema que aquí había antes de octubre del año pasado, y menos tampoco a Maure Lampron y mucho menos a Chevron. Claro. Es Andrés Rojas Jiménez quien nos acompaña. Andrés, lo que nos lleva al punto por el que originalmente te convocamos, que es el tema del combustible. Claramente no hay el suficiente combustible para satisfacer la demanda interna. ¿Por qué? Porque si hubiera el suficiente combustible no habría colas y todas las estaciones de servicio estarían operando en todo el país con total normalidad, que no es el caso. Pero entonces surge, de hecho Petroguía lo reseñó, que la gestión de Nicolás Maduro, avance en esa idea de permitir que empresas privadas puedan importar, comercializar también combustibles. Eso incluye diésel y gasolina. ¿Lo ves factible? ¿Lo ves probable? ¿Cómo operaría? ¿Quiénes los llamados a invertir en esa área? ¿Cómo están las condiciones para hacerlo? ¿Cómo están las refinerías, pero las bombas de gasolina? ¿Cómo están las gandolas para el transporte? ¿Cómo lo ves? Mira, fíjate, tú recordarás, y quiero transportarme sin ánimos de hacer un recuento porque sería como muy largo, pero cuando estábamos en mediados de 2020, sí, en plena pandemia, todos confinados, y las estaciones de servicio cerraron, y cuando se restablece la venta, recordarás que teníamos el doble esquema que todavía existe, el de la venta subsidiada, que incluso se ha ajustado el precio de la gasolina en bolívares, y el precio de 50 céntimos de dólar por litro. En ese momento, por cierto, habían caído tanto los precios del petróleo y había caído tanto el precio de venta de la gasolina mundialmente que Venezuela dejó de ser por un par de meses el país con la gasolina más barata del mundo. Es verdad. Todavía hay algunos países, creo que hay algunos países del Medio Oriente que venden la gasolina más barata que Venezuela. Pero en todo caso, esa circunstancia ha cambiado ahorita. Y tienes otro problema, el tema de la reactivación de las refinerías no es el que se esperaba porque se necesitan hacer enormes inversiones que con todo el esfuerzo que se ha hecho con Irán ha sido limitado. Hay una producción, pero vemos constantes paradas, se reactiva, es decir, esa capacidad no puede incrementarse y tienes una coyuntura muy particular que aun cuando limitada lo percibimos en buena parte de las ciudades del país. Con el incremento de las colas, estamos viendo una reactivación en la venta de vehículos, insisto, muy limitada para un grupo de la población. El crecimiento en la venta de motocicletas ha sido vertiginoso, porque consigues motocicletas, incluso hasta ventas informales en la avenida Sucre de motocicletas, entonces tienes un incremento en la demanda de combustible y a PDVSA se le están generando cuellos de botella. Entonces el Ejecutivo Nacional retomó una propuesta que por cierto había salido tú recordarás que fue una propuesta, la conversamos aquí, pero tú también con los distintos voceros,
salió primero del capítulo Zulia de la Cámara Petrolera de Venezuela, sí, claro, y después de la Cámara Petrolera, y cuando hubo el cambio de Ricardo Cusano para el anterior presidente de Fede Cámara, se me escapa, Carlos Fernández. En el documento que le entrega Ricardo Cusano a Jorge Rodríguez, cuando se instala en la Asamblea del año 2020, está justamente tratar de insertar, porque se tenían que hacer unos mecanismos fiscales y habían dos propuestas, las de las mini refinerías y la importación de gasolina. En un momento muy puntual, todavía estando Duque de presidente, se hizo unas importaciones, esas se frenaron. Hoy día ya no existe esa traba porque hay amistad, hay disposición incluso de parte de Colombia de suministrar gasolina, pero venía el otro tema, que aquí es una reserva que tiene el Estado. Entonces, y luego estaba el otro punto, y aquí voy a lo de la licencia 44, había temor, pues obviamente, de cualquier empresa, digamos, que maneje todos estos temas de suministro, de entrar en ser sancionada por el Departamento del Tesoro. En cierta manera, esa licencia, de acuerdo a la consulta que hemos hecho con expertos, se flexibiliza y había posibilidad. Entonces, tomando en cuenta la necesidad que hay de gasolina y de diésel, porque todos los días lo estamos reseñando, todos los días lo vemos en redes sociales, pues el Ejecutivo Nacional se planteó eso, y eso explica este reciente decreto de exoneración de impuestos, del impuesto a las grandes transacciones financieras, que por lo demás también es una manera de formalizar algo que venía ocurriendo. Porque ¿qué debería pasar ahorita en este momento? Si tú vas a una estación de servicio de las que tenemos dolarizadas aquí, nosotros si pagamos con un billete de $20, Román, deberíamos de pagar IGTF. Pero no lo estamos haciendo. Entonces eso no estaba consagrado. Entonces se aprovechó ese reglamento para formalizar eso en la exoneración y permitir a particulares hacer las importaciones. Estamos hablando de un decreto que se emite antes de la decisión del TSJ, es decir, tiene unas implicaciones ahorita que cualquier importador privado viene y dirá, bueno, ¿importo o no importo? ¿Qué irá a pasar con esa licencia? Y aquí es donde viene el otro punto. Es decir, un importador privado obviamente no va a importar a precio de mercado, que está por encima de 50 céntimos, no la va a vender a pérdida. Y entonces aquí no ha habido ninguna comunicación oficial, por cierto, sobre ese tema, simplemente lo que dicen fuentes vinculadas al área, entre las cuales yo he consultado, lo que se dice por redes sociales, lo que dicen otros colegas. Y en ese sentido, obviamente, tiene sentido de que si van a importar gasolina, la gasolina no puede ser al mismo precio que la están vendiendo aquí. Entonces, claro, para el Ejecutivo Nacional se plantearía, eso sí está en discusión en el Ministerio del Petróleo, cómo reordenar el tema del suministro de gasolina con estaciones, digamos, que vendan a un precio distinto. Permanecería que conocemos de 50 y el subsidiado tratando de buscar focalización y evitar esto de que a veces el subsidio termina beneficiando a quien no necesariamente lo necesita. Es Andrés Rojas Jiménez. Andrés, son demasiadas preguntas y demasiadas... Absolutamente. Claro, demasiadas lagunas, porque yo preguntaba por las refinerías y por cómo están las estaciones de servicio, los tanques de las estaciones de servicio, los surtidores de las estaciones de servicio, pero las gandolas para el transporte. Tú colocas sobre la mesa el tema del precio de ese combustible. Yo quisiera colocar también el de la calidad. ¿Qué tan lejos está una medida así que se concrete, que efectivamente podamos ver en la calle una gasolina distinta a la que hoy tenemos? Mira, lo que pasa es que ahí se pasa primero por el tema político en general del precio, que eso ha sido siempre una sombra. En cierta manera, la escasez pues lo hizo perder, en el sentido de que aquí hay gente que llegó a pagar hasta más de $1 en la época de la informalidad, en la época de la escasez, de la escasez aguda. Después vimos que se incrementó a 50 céntimos y hay gente que dice, mira, yo no voy a hacer la cola, pero hay otra gente, digamos, y estoy hablando de particulares, hay otras personas que te dicen, oye, y sobre todo lo escuchas mucho en testimonios de gente, en el caso de Caracas, de gente que vive en la periferia y tiene que trasladarse todos los días. Es decir, yo vivo en Caracas y, digamos, yo no consumo a lo sumo, es decir, a mí un tanque de gasolina me puede durar 10 días. Pero ese no es el caso de alguien que viva en el eje Guarenas-Guatire, Altos Mirandinos o Litoral Central. Entonces, ahí tiene una realidad y no toda la familia tienen el componente de ingreso como para tú decir, toda la semana voy a gastarme $20 en echar gasolina, y explica, pues, en algunos casos, porque la gente hace sus colas en distintas estaciones de servicio en Caracas y fuera del interior. Entonces, eso por un lado.
Después tienes el tema de lo que vaya a pasar o no, si se va a permitir o no las importaciones. Y hay un tercer aspecto de las personas que conocen el tema del mercado interno, y en lo personal yo tuve la oportunidad, estando en el Nacional, de cubrir cuando se derogó la ley que permitía el abanderamiento de estaciones de servicio, porque este problema no existiría si tuviéramos, porque tendrías unos distribuidores que podrían importar y lo único que le dirían al Ejecutivo Nacional es, mira, tenemos que discutir un tema de precios. Eso es. Pero esa no es la realidad. Aquí se aprobó una ley de mercado interno en el año 2008, el segundo gobierno del presidente Chávez, en el cual delega esa reserva del Estado a PDVSA y al Estado venezolano como tal. Entonces aquí viene toda una discusión jurídica, de acuerdo a algunos conocedores del mercado interno de los hidrocarburos, que viene y pasa por eso. Es decir, ¿qué va a pasar con el tema legal? La información que nosotros tenemos es que se iban a dar conversaciones entre las autoridades del Ministerio del Petróleo y la Comisión de Energía a ver si se incluye, porque cuando uno ve la agenda legislativa del año 2024, esa legislación no aparece, pero sí estaba en las discusiones que se habían hecho desde la época que estaba Tarek El Aizami, y entiendo que el ministro Tellechea también la tenía como una prioridad, tratar de permitir que privados nuevamente vuelvan a entrar al negocio de las estaciones de servicio y de la distribución al mayor, que es quizás el punto medular aquí. Antes ya de cerrar el capítulo, Andrés Rojas Jiménez con nosotros, hemos mencionado en varias ocasiones, bueno, que hay una necesidad de combustible, que hay un déficit de combustible. Hay cifras que lo respalden, porque una cosa es lo que uno ve en la calle, pero hay una cifra, es decir, de cuánto es el consumo, de cuánto es la demanda hoy en Venezuela, ¿eso se sabe? Mira, no, es decir, las cifras que hay son de manera informal por fuentes que todos tenemos, no siempre las cifras coinciden. Es decir, por ejemplo, yo tengo como cifra de momentos de producción entre un rango entre 150 y 200 mil barriles, pero el consumo ya ha estado por encima de esos niveles. Entonces, yo veía unas declaraciones que creo que dio no sé en cuál de las emisoras, pero tiene que ver con Unión Radio, el economista Rafael Quiroz, que es un conocedor de la materia, que ya apuntaba hacia casi 300 mil barriles. Las fuentes que yo tengo no me hablan todavía de esos volúmenes, pero en todo caso, porque, digamos, desconocemos las cifras, porque PDVSA del año 2016 no presenta data, el organismo gremial empresarial que agrupa a las estaciones de servicio, que es Fenegas, también tiene pues mucha reserva de hablar de esta materia por las propias acuerdos que tiene con PDVSA. Entonces, en ese sentido, son cifras hasta ahora informales. Pero en todo caso, está muy lejos de las que se llegaron a reportar, por ejemplo, hace 10 años, que estábamos hablando de un consumo de gasolina casi que por el orden de los 300 mil barriles diarios. La última vez, Andrés, que conversamos, la primera quincena de diciembre, nos decías que te ibas de viaje. ¿Cómo te fue? Muy bien, de verdad. Estuve en el país de tu primer apellido. Sí. En Polonia. Como con Varsovia, ¿no? En Varsovia. No tuve oportunidad de ir a Cracovia. Es decir, como tenía pocos días, dije, bueno, voy a centrarme en Varsovia. Quedé impresionado y te lo comentaba fuera del aire, pero te lo quiero comentar a ti aquí, y creo que eso me pone a pensar muchísimo como venezolano. Tuve oportunidad de ir a un museo extraordinario que se llama el Museo de los Judíos Polacos, que recoge mil años de historia de la migración judía polaca, y creo que en buena medida de lo que ha sido Polonia, ¿no? Y una frase constante que estaba en ese museo, Román, es en las distintas épocas que le ha tocado migrar, incluso después del horror de la Segunda Guerra Mundial, con el propio régimen comunista, que les daba pasaportes de salida y no regreso, y $5 para poder salir tú de Polonia. Es una frase que al final todos anhelan la nostalgia de la normalidad. Hay un video que está al cierre de ese museo con las nuevas generaciones que nacieron prácticamente después de los 2000, ya con Polonia como miembro de la Unión Europea. Tienen todos los referencias, y lo único que tú ves en el lugar común de esos testimonios de jóvenes entre 18, 15 y máximo 25 años es que ellos no quisieran hablar con el sentido de nostalgia y tristeza o melancolía de sus padres o sus abuelos, y al final se traduce justamente en esa frase. Todos tenemos una nostalgia de la normalidad. Yo creo que eso aplica para nosotros también. Varsovia, una ciudad destruida de más de 90% durante la guerra, es decir, lo que uno ve de Varsovia hoy está levantado, está reconstruido. Absolutamente. Y además me parece una ciudad tan interesante, hablando de épocas y de eras,
de los contrastes. Se encuentra uno con algunas edificaciones del tiempo de la Polonia comunista, estas estructuras que parecen unos bloques gigantescos, todos con las ventanitas exactamente iguales, y de pronto te encuentras con un centro comercial como el Svatetrazi. Absolutamente. Que es una cosa alucinante. Solo el techo del centro comercial es un espectáculo. O el skyline que tú tienes con centros financieros y de repente con el... No me acuerdo cómo se llama esta estructura, que funcionan varios centros culturales, que es símbolo de Polonia. Killing, creo que no me acuerdo ahorita el nombre, Pekín, creo que no me acuerdo, porque tiene una sigla. Eso, o el caso del barrio Praga. Que ese edificio, por cierto, fue regalo del gobierno ruso. De la Unión Soviética. De la Unión Soviética entonces, que además le dio a elegir a los gobernantes polacos en ese momento, comunistas, le dice, le queremos hacer un regalo a la ciudad, no al país, a la ciudad. ¿Ustedes prefieren un metro o prefieren este edificio? No, un edificio para que se vea desde cualquier punto de la ciudad de Varsovia. ¿Qué ha hecho la Polonia de hoy? Es decir, no vamos a tocar ese edificio. Ese edificio se va a mantener allí, pero vamos a hacer todo lo posible porque no se vea rodeándolo de las nuevas edificaciones que se están levantando muy modernas todas. Absolutamente. Es interesante. O el barrio Praga, y que brevemente te digo que ahorita allí se está levantando todo un proyecto que se llama Soho Factory. Ya el hecho del cambio de Praga para porque es la Praga, la vocación de la Praga comunista, a un proyecto de Soho, y hay un museo que también es extraordinario, que se llama el Museo del Neón, que recoge todo lo que es la historia del neón, pero sobre todo el rol que jugó el tema de la propaganda, incluso la iluminación en ciertos claves en el momento de la Polonia comunista. Siendo que no fuiste a Cracovia, no pudiste ver el campo de concentración. No tuve. Tuve solamente en esta parte que llaman el gueto, claro. que recoge mucho de lo que ha sido la historia, pero asignatura pendiente y regresar a Polonia para ir a Cracovia. ¿Te pareció caro? Para nada. Para nada. Realmente un destino comparativamente, incluso en algunos casos. Muy estudiantil. Muy estudiantil. Absolutamente estudiantil, no me hizo tanto frío, y tomando en cuenta que era invierno, y incluso en muchos casos más económica que Caracas, mucho más que cualquier ciudad europea, pero en muchos casos mucho más económica que Caracas. Ciertamente. En lo que tiene que ver con comer, con hospedaje, y luego la facilidad de moverte, porque todo está en inglés, realmente. Claro. No se pasa trabajo para nada. No. Cualquier persona por debajo de los 45 años en Polonia, de los 50 incluso, te habla 3 idiomas. Te habla polaco, te habla inglés perfectamente. Perfecto. Y dependiendo de hacia qué zona del país estés, te hablan o ruso o alemán. Es decir, son trilingües. No, y empiezas a ver que gente muy joven les interesa mucho hablar español. Sí. Bien. Andrés, gracias. Siempre un placer escucharte y compartir estos temas. Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía. Son las 7:59 que nos marca el calendario. El calendario. Hoy martes, tenemos en Vidas Desconocidas al humorista Rolando Salazar, pero también tendremos a Yonda Silva y a Juan Carlos Martínez hablándonos de este torneo de pelotica de goma. El miércoles en La Rocola tendremos a la chef Mercedes Oropesa, será mañana. El jueves en nuestra sección de salud al doctor Uníades Urbina Medina, vamos a hablar de la gripe en los niños, pero también ese día tendremos una mesa deportiva con Ricardo Gibbon y Freddy Chersi hablando sobre béisbol, particularmente el viernes. En Improvisando, Daniel Alvarado y José Manuel Suárez con el maestro Miguel Delgado Esteves. 7:59 minutos de la mañana, vamos a poner algo de música al espacio. ¿Qué les parece? Fastball y el tema The Way suena en éxito. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.